Hola chicos, muy buen día, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre los pueblos indígenas en América. En anteriores sesiones hablábamos sobre la forma en que América fue poblada, cómo se fue poblando poco a poco América por medio de los diferentes arribos de diferentes culturas desde Asia, África y las Polinesias. También vimos cómo Colombia se fue poblando y qué grupos se fueron generando, se fueron creando a lo largo de la historia en Colombia. Estudiamos los muiscas y los taironas. Ahora vamos a centrarnos un poco más en otros pueblos americanos, en pueblos indígenas que estuvieron a lo largo y ancho de América como tal. Eh, para ello vamos a estudiar un poco sobre los incas, los aztecas y los mayas, que fueron los principales grupos indígenas que habitaron en este continente. En América, pues los grupos aborígenes reciben varios nombres. Hay algunos que los llaman amerindios, nativos americanos y a algunas personas de manera despectiva, es decir, creyéndose tener un mayor estatus, llaman de manera grosera, por decirlo de alguna manera, indios americanos. Esto se da debido a que por error, cuando Cristóbal Colón llega a América, él piensa que ha llegado realmente a la India y el gentilicio, es decir, la forma en que se le dice a las personas nacidas en la India es esa, indios o hindúes hoy en día. Sin embargo, esta palabra de indios a lo largo de la historia ha ido cambiando y se ha convertido más en una forma de ofender a las personas, creyéndolos o haciéndolos creer que las personas de de estas poblaciones, de estos pueblos, de estas agrupaciones humanas, se encuentran por debajo de las personas que habitan las ciudades o que tienen alguna educación. Entonces es algo que hay que ir y que se está corrigiendo con el paso de los años. Algunas de las características, entonces vemos aquí la ubicación de los principales grupos indígenas. Tenemos en Centroamérica lo que fueron la ubicación de los aztecas, que fue una de las civilizaciones que habitó lo que hoy actualmente es México, al igual que los mayas. Fueron dos civilizaciones que tuvieron como punto de vivienda, por decirlo de alguna manera, lo que fue Centroamérica, más exactamente los países de México y Guatemala. Y asimismo en Sudamérica tenemos una gran civilización que es la civilización inca, hoy conocido también porque habitó principalmente el territorio de lo que actualmente es Perú. Entonces, actualmente la población indígena que aún existe se encuentra más específicamente en lo que son Guatemala y Bolivia. Sin embargo, en México, Colombia, Perú y Ecuador, las cantidades de estos indígenas es menor, pero también hay una gran cantidad de mestizos, es decir, es la unión de dos razas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Las culturas precolombinas, recordemos que este término precolombino hablamos de todo lo que sucedió antes del periodo de la conquista, del descubrimiento y la conquista de América. ¿Listo? Entonces, en este periodo de tiempo existieron estas poblaciones. En Norteamérica, como ustedes se dan cuenta que estamos hablando de Sudamérica y Centroamérica. En Norteamérica, lo que actualmente es Estados Unidos y Canadá, no existieron grandes civilizaciones. Cuando hablamos de una civilización, quiero hacer una salvedad, estamos hablando de grupos que crearon grandes ciudades como las sociedades modernas, como los países, por decirlo de alguna otra forma. Sin embargo, en Norteamérica esto no se dio. Habían grupos aborígenes, pero estos grupos eran mucho más pequeños, eran más tribus, por decirlo de alguna manera, que tenían sus asentamientos a lo largo de todo Norteamérica, pero nunca llegaron a construir lo que hicieron los aztecas, los mayas y los incas, quienes por medio de su
arquitectura, es decir, de la forma en que construían sus casas, sus templos, sus iglesias, crearon grandes ciudades para su momento de esplendor. En América esto no sucedió, en América del Norte esto no sucedió. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Otra de las características de la lengua, la vestimenta y las costumbres son todas diferentes. Dense cuenta que la forma, y eso lo vemos actualmente, la forma en que nos vestimos y de alimentarnos se ha heredado a través del tiempo desde estos grupos. Entonces podemos ver que, por ejemplo, las comunidades mayas y aztecas se caracterizaban por el cultivo del maíz, pero también de otros productos. Y si analizamos en estos lugares, la comida tiende a ser picante. Y eso viene desde la época de estos grupos aborígenes, de estos grupos indígenas, quienes empezaron a cultivar los pimientos, que es el que originan los ajís. Y eso se viene manejando de la misma forma. Diferente a Colombia, por ejemplo, que en Colombia uno de los principales productos es la papa o la yuca. Acá se consume mucho ese producto y viene desde también los tiempos de las comunidades indígenas. A nivel de cultura, a nivel de música, estos grupos aborígenes utilizaban mucho los instrumentos de viento y de percusión. Sobre todo los utilizaban mucho para animar lo que eran las celebraciones religiosas. En ese entonces, las principales fiestas que se hacían, todo estaba ligado hacia la religión. Y estaban siempre celebrando en estos cultos. Entonces, generalmente estos grupos tenían una gran cantidad de celebraciones hacia lo que eran los dioses del sol, de la luna, que eran considerados los dioses supremos. Entonces, estas celebraciones siempre estaban en busca de ofrecer tributos hacia estos dioses. Como les comentaba, con el tema de la comida, vemos que también, retomando un poquito, la tradición en las culturas de México, de los mayas y los aztecas, era el consumo del frijol, que es uno de los productos básicos que cultivan allá y que en la actualidad se sigue consumiendo de gran manera. Entonces vemos que las tortillas que preparan ellos a base de maíz van acompañados por lo general de frijol. Y esa comida ha seguido evolucionando, pero manteniéndose en nuestras raíces, y encontramos diferentes platos característicos de estos. Los medios de transporte a nivel de estas civilizaciones se realizaba a través de diferentes animales de carga, como lo eran los burros o los caballos, aunque pues no eran gran cantidad de animales los que dispusieran estas personas. Bueno, chicos, por el momento vamos a dejar por hoy hasta acá. La próxima sesión vamos a hablar sobre la cultura inca, y los mayas y los aztecas, para ver un poco más a fondo. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.